Sacale una sonrisa a tu hermano que tenés al lado y decirle feliz primavera. Y si es alguien cercano a vos, tu novia, tu esposa, sacale un beso también. Aprovechá. Vamos, Darío, dale un beso a tu esposa. Ahí está. Julián, ¿le diste un beso a Graciela? Dale. Bien. La primavera. Bien. Dios te bendiga, hermano, en esta mañana. Un día radiante nos regaló el Señor. Hermoso. Y los días grises también son hermosos porque los hizo el Señor. Así que no diga que es un día horrible cuando está nublado. Bien, estamos dando una serie de mensajes de vida plena y hoy tocan dos características de esa vida plena que el Señor quiere para nosotros, que es la integridad y la llenura del Espíritu Santo. Y hay un hombre de la Biblia que refleja estas dos características de una manera brillante. Quiero que las leamos. Es un hombre llamado Esteban, es el primer mártir de la iglesia. Dice Hechos capítulo 6, verso 1 al 5. Dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente, había crecimiento. Había crecimiento. Hubo muestras de descontento. Cuando viene el crecimiento también hay problemas. Dice, los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 apóstoles, 12 discípulos del Señor, rápidamente, sin demorar, convocaron a todos los creyentes a una reunión y le dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que en primer lugar sean, como dice la Biblia, muy respetados. Dice otra versión de la Biblia, de buen testimonio. Otra versión de la Biblia dice que sean confiables. Que sean confiables, de buen testimonio, que sean muy respetados. Gracias, Mecha. Que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Uno diría, estos son requisitos para un pastor. Había que distribuir alimentos, Atenti. Dice, a ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron en primer lugar, ¿a quién? A Esteban, que era un muchacho, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que aparte de tener un buen testimonio, Esteban, aparte de ser alguien confiable y respetado, estaba lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y lo eligieron también para servir a las mesas a Felipe, a Prócoro, esta no es la delantera de Colón, Nicanor, Timón, Pármenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Increíble, hermano, la palabra. Fíjense que la vida de Esteban es un desafío continuo para todas nuestras vidas. Es una vida que nos habla continuamente. Una vida que nos inspira. Fue el primer mártir, la primera persona, el primer cristiano que murió por el Evangelio. Antes que una persona dé su vida por el Evangelio, primero uno tiene que vivir por el Evangelio. Y Esteban era un hombre íntegro, una persona confiable, una persona respetable, una persona que tenía un buen testimonio. Era una persona de una sola pieza, dice, llena del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo, hermano, es estar lleno de Dios, llenos de Cristo, llenos de los frutos del Espíritu Santo. Cuando uno ve una persona llena de amor,
llena de gozo, llena de paz, de paciencia, de templanza, de mansedumbre, de dominio propio, está en presencia de una persona llena del fruto, llena del Espíritu Santo. Todos ansiamos que nuestras vidas tengan sentido. Todos ansiamos dentro nuestro no ser un hombre más, no ser una mujer más. Esteban trascendió porque era una persona que estaba llena de Dios. Muchos de nosotros creemos que estar llenos del Espíritu Santo es un requisito para pocos en la iglesia, o para algunos. Quiero decirte que la Biblia dice que la llenura del Espíritu Santo no es un acto aislado. La llenura del Espíritu Santo tiene que ser para vos y para mí un estilo de vida. Ahora, cuando una persona está llena de Dios, llena de los frutos de Dios, es una persona que indefectiblemente va a ser una persona íntegra, de buen testimonio. ¿Saben que una persona que tiene un buen testimonio se está cuidando automáticamente la vida? Vamos a repetir esta frase. Una persona, de buen testimonio está cuidando automáticamente su vida. Pero además de cuidar automáticamente su vida, una persona que tiene buen testimonio es una persona que, sin darse cuenta, promueve y publicita positivamente su vida. Vamos a repetir esta frase. Un buen testimonio promueve y publicita positivamente mi vida, sin darme cuenta. Gran parte de las cosas que logramos en la vida va a estar determinado por las oportunidades que se nos presenten. Y las oportunidades que se nos van a presentar en la vida estarán determinadas por el testimonio que yo doy a los demás, porque siempre habrá alguien que me está observando. Quiere decir que tu mejor carta de presentación, hermano, mi mejor carta de presentación es mi testimonio. No solamente en la iglesia, porque acá en la iglesia somos todos buenos. En la iglesia traemos nuestra mejor versión. Venimos limpios, nos bañamos, hasta nos ponemos algún poquito de perfume algunos. Y a veces ponemos la mejor sonrisa. Es fácil ser buenos cristianos dentro de la iglesia. Es fácil tener un buen testimonio dentro de la iglesia. Muchos cuidan su testimonio dentro del templo, pero el testimonio en realidad hay que cuidarlo más fuera de la iglesia. ¿Están de acuerdo con esa frase? Un buen testimonio, como dice la Biblia en el libro de Malaquías, me hace una tierra deseable para los demás. Dice el libro de Malaquías, serán una tierra deseable. Cuando alguien busca una persona para un puesto clave, para un puesto donde se necesita alguien de confianza, alguien respetable, se busca una persona de integridad. Dice Mateo 5:16. La luz de Cristo no tiene que alumbrar dentro del templo. Ustedes son sal y luz del mundo. Que vuestra luz alumbre delante de los hombres para que cuando vean vuestras buenas obras, dice la Biblia, cuando los demás afuera de la iglesia, no adentro, vean nuestras buenas obras, alabarán al Dios que está en los cielos. Quiere decir que mi testimonio es un acto de adoración a Dios y un acto de evangelización. Cuando se busca una persona para un puesto clave, se piensa en alguien como Esteban, alguien confiable, alguien respetado, alguien que tiene integridad. Hay algunos que te quitan las medias sin sacarte los zapatos de lo rápido que son. Ahora, las personas tienen que darse cuenta, hermanos, cuando venimos a Cristo. Las personas tienen que darse cuenta que hubo un antes y un después.
Por eso es tan importante la vida de Esteban, por eso la vida de Esteban nos inspira, nos desafía a todos nosotros. Porque un buen testimonio es un acto de adoración al Señor. Ahora, imagínense que en nuestra casa estamos gritando todo el día, nuestros hijos son unos mal educados, andamos pidiendo plata todos los meses para poder llegar a fin de mes y le decimos a la gente, venga a Cristo porque Cristo te cambia la vida, porque Cristo te prospera. Y la gente dice, bueno, cuando el evangelio le funcione a esto, no, yo voy a la iglesia. Y el problema no es el evangelio, el problema somos nosotros, que muchas veces no damos un buen testimonio. Un buen testimonio abre las puertas laborales. Un buen testimonio abre puertas relacionales. De la misma manera, un mal testimonio te cierra puertas laborales. Un buen testimonio abre las puertas para que Jesús sea conocido en la vida de los que me rodean. Un mal testimonio cierra la puerta para que Jesús entre en la vida de las personas que me rodean. Esteban era un muchacho que estaba lleno del Espíritu Santo. Era un muchacho respetado, confiable, íntegro. Y quiero ver que veamos en esta mañana, hermanos, 3 aspectos donde se nota claramente que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. En primer lugar, dice Hechos capítulo 6, verso 8, quiero que lo leamos todos juntos. Esta llenura del Espíritu Santo, este hombre que cuidaba su testimonio, porque cuando uno está lleno de Dios, todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. Aún las pequeñas cosas, aún en las pequeñas cosas de nuestra vida, el Señor es honrado y es glorificado. Amén. Dice Hechos 6:8, Esteban, todos juntos, un hombre lleno, miren, como si fuera poco todo lo que dijimos ya de Esteban, aparte tenía esto. Estaba lleno de gracia. Lleno de gracia, ¿y qué más? Y de poder de Dios. Por lo tanto, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Una de las cosas que yo veo en Esteban, porque una persona que está llena del Espíritu Santo no es orgullosa. No dice, esta tarea es pequeña para mí. Con los dones que tenía Esteban, bien podría haber dicho, ¿cómo me van a poner a distribuir alimentos y a servir a las mesas cuando tengo el don y la gracia y el poder de hacer cosas asombrosas entre la gente? Dice la Biblia, la iglesia crecía y las necesidades aumentaban. Cuando la iglesia crece, quiero decirte algo, hermano, hermana querida, cada uno de nosotros juega un papel importante en la vida de la iglesia. Porque cuando la iglesia crece, nosotros somos responsables de poder contener las almas que el Señor nos da para cuidar. Hay algo lindo que dice la palabra de Dios. Dice que Esteban servía entre el pueblo, entre la gente. Servir al Señor significa servir a los demás. Servir al Señor significa invertir tiempo en la vida de la gente. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Quiero que te lleves esta frase a tu casa. Todos juntos. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Esteban no tenía un liderazgo de escritorio. Servía entre el pueblo, estaba entre la gente. Dice la Biblia que Esteban distribuía alimentos entre las viudas. Muchas veces Dios prepara a sus siervos poniéndolos en tareas que a los ojos de los hombres parecen insignificantes. Como distribuir alimentos entre las viudas, como arreglar una mesa. A veces Dios no me da más cosas
porque yo no he aprendido a ser fiel en las pequeñas. Dice Jesús, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El Señor a muchos de nosotros no nos da muchas cosas porque en lo pequeño no hemos aprendido a ser fieles. A Esteban el Señor le comisionó dar de comer a las viudas, servir a las mesas. Y tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Hay que aclarar esto, hermanos, porque los discípulos, los apóstoles dijeron que para servir las mesas se requería ser lleno del Espíritu Santo. No tenían que dar un mensaje, ¿eh? No tenían que dar una explicación de nada. Tenían que hacer un servicio práctico. Por eso creo que erróneamente creemos que solo el pastor, los líderes o algunas personas tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Aquí radica el fracaso de algunos ministerios o trabajos que se hacen para el Señor. Porque discriminamos muchas veces en la iglesia, esto es una tarea material, lo puede hacer cualquiera, y esto es una tarea espiritual. No hay tareas materiales y no hay tareas espirituales, hay servicio para el Señor. Lo mejor que yo puedo hacer para derrotar mi ego es servir a los demás, es invertir tiempo en los demás. Cuando yo conozco a Dios verdaderamente, esto me va a llevar, al igual que Esteban, a acciones prácticas y compasivas a favor de la gente. Esteban fue un administrador eficaz, pero también fue un buen mensajero antes de convertirse en el primer mártir. Y este pasaje, hermanos, que hemos leído nos enseña muchas cosas. Una de las cosas que nos enseña que para un siervo que verdaderamente sirve al Señor, no hay tarea que sea insignificante. ¿Podemos decir amén a eso? No hay tarea que se haga para el Señor que sea insignificante. Aún en el servicio, ahora dice la Biblia que era un hombre lleno de fe. Esteban era un hombre lleno de fe. Hermanos, si yo estoy sirviendo al Señor, no puedo hacer un servicio para el Señor sin fe, porque servir al Señor sin fe es un servicio que no va a tener mucho futuro. Porque muchas veces las necesidades son más grandes que los recursos. Necesitamos de gente de fe que pueda decir, lo vamos a solucionar, el Señor va a proveer, dependemos del Señor. Imaginemos una situación donde se habían acabado los alimentos para las viudas. ¿Se imaginan si uno está trabajando con gente que no tiene fe? ¿Qué pasa con la gente que no tiene fe? La gente que no tiene fe tiende a ver el lado oscuro de las cosas. La gente que no tiene fe es negativa. La gente que no tiene fe es temerosa, está llena de dudas. Para servir al Señor, cualquier proyecto de servicio comienza con fe. Y hermanos, es una lección para nosotros que una de las primeras preocupaciones de la iglesia primitiva fue ayudar a la gente necesitada, atender a las viudas en su necesidad. Como iglesia, no solamente estamos para cubrir necesidades espirituales, también estamos para ayudar a la gente. Tiene que haber un fuerte amén para eso. Porque eso significa generosidad. La gente no está interesada en una religión formal, abstracta. Quieren conocer el poder de Dios, que los libera de sus esclavitudes y conflictos. La juventud no tiene poco interés en una verdad que solo es teoría. Busca un poder, una verdad que los acompañe en su vida y los ayude a vivir, hermanos. Un hombre lleno de fe. Miren, cuando nos abrimos a la riqueza del Espíritu Santo, cuando abrimos nuestra vida a las riquezas del Espíritu Santo, este se manifiesta en nuestras vidas en prodigios y señales. Yo lo creo. La llenura del Espíritu Santo en Esteban se notaba en la forma en que él servía, pero también se notaba en el uso de la palabra. Dice Hechos capítulos 6, 9 y 10, me gustaría que lo leamos todos juntos, dice, cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron
a debatir con él, con Esteban. Empezaron a discutir con Esteban. Porque Esteban proclamaba a Cristo. Esteban proclamaba que en Cristo se habían cumplido todas las profecías. Y mucha gente religiosa negaba que Jesús era el Hijo de Dios. Esteban proclamaba que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías. Y empezó a discutir, a debatir. Dice, eran judíos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Dice, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba Esteban. Increíble, hermano. Una persona que está llena del Espíritu, una persona que está llena de Dios, está lleno de la palabra de Dios. ¿Estás lleno de la palabra de Dios? ¿Estás preparado para defender tu fe? Además de ser un buen administrador, era un predicador eficaz. Dice la Biblia, las respuestas de Esteban eran convincentes. Los argumentos de Esteban eran contundentes, eran claros, eran fuertes, conocía las Escrituras. Vivimos en un tiempo en que los cristianos hemos dejado de leer la Biblia. Uno de nuestros errores más graves que podemos cometer es un suicidio espiritual, dejar de leer la Biblia. No era ningún improvisado Esteban, conocía las Escrituras. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, trata de presentarte con rapidez, con entusiasmo, con diligencia, como un obrero aprobado que usa la Biblia de una manera correcta. Esteban era un muchacho que cuando leía la Biblia tenía la plena convicción de que debía obedecerla en el momento. No podían resistir al espíritu y a la sabiduría de Esteban. Hermanos, ser sabios, estaba lleno de sabiduría Esteban. Quiero decirte que la sabiduría es un don de Dios. La Biblia dice, si a alguno le falta sabiduría, quiero decirte que en la vida que estamos viviendo es un requisito indispensable tener sabiduría para cada día de nuestra vida. Dice Santiago 1:15, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, que la da a todos, y la da de dos maneras, abundantemente y sin reprocharnos nada. Dice la Biblia que no podían resistir a la sabiduría que el Espíritu Santo le daba a Esteban. Ser sabios no significa solamente conocer las Escrituras. ¿Saben que hay mucha gente que conoce la Escritura y la conoce muy bien? Ser sabio es tener la gracia para entender la Biblia, para creerla, para obedecerla y vivir de acuerdo a ella. ¿Quiere decir que puede haber conocimiento sin sabiduría? Por supuesto. Me puedo conocer 150 versículos de memoria de la Biblia y no aplicar ninguno a mi vida. Eso es solamente un conocimiento teórico. Hay mucha gente que tiene un conocimiento teórico de la Biblia, la sabe mejor que vos y yo, pero no tiene la gracia de Dios para entenderla, creerla, obedecerla y vivirla. Sabiduría es decirle al Señor, Señor, dame gracia para poder aplicar lo que conozco de tu palabra. ¿Podemos decir amén a esto? Amén. Ahora, cuando uno comunica la verdad como Esteban, cuando uno habla, las palabras comunican muchas cosas. No solamente es necesario tener en cuenta el contenido de lo que digo, sino la forma en que digo las cosas. Porque a veces decimos verdades, pero la forma en la que decimos no llega a la gente. Hay gente que no tiene la gracia de Dios para hablar. Esteban era un hombre lleno de gracia, lleno de poder. Dice Hechos capítulo 6, verso 15, en ese momento, cuando lo estaban acusando,
porque cuando él debatía y esgrimía y defendía a Dios, él no se defendía a sí mismo, defendía a Dios. Después lean tranquilos en casa Hechos capítulo 7, la defensa de Esteban. Es magistral, porque hace un resumen de toda la historia del pueblo de Israel hasta llegar al Señor. El problema fue cuando Esteban les dijo, ustedes mataron a Cristo. Ahí se volvieron locos. Y saben, dice que en el momento más crítico de su vida, cuando le estaban acusando, cuando estaba prácticamente sellando, dictando su sentencia de muerte, en ese momento todos los del concilio, todos los que lo estaban acusando a Esteban, fijaron la mirada en él, una mirada de odio. ¿Por qué fijaron la cara en Esteban? Porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Dice la Biblia que cuando todos arremetían contra Esteban, acusándolo injustamente, su rostro comenzó a brillar. Hermanos, esto es una gran lección para todos nosotros. Yo no sé cómo hubiéramos reaccionado nosotros. Yo no sé cómo reaccionás vos en el momento más crítico de tu vida. Cuando nosotros pasamos por crisis, se revela del material que uno está hecho. Cuando el barco de nuestra vida navega por aguas tranquilas, todos somos buenos pilotos. Todos nos reímos, bendecimos a Dios, mientras haya plata en el bolsillo. Cuando las tormentas de la vida empiezan a azotar la barca de nuestra vida, ahí realmente sale lo que tenemos adentro. Ahí realmente se demuestra la clase de cristiano o cristiana que soy. En el momento más crítico de la vida de Esteban, cuando todos estaban enfurecidos contra él, acusándolo injustamente, la cara de Esteban relucía como la de un ángel. La manera de expresar la verdad era radiante, llena de paz. No hablaba desde un corazón envenenado, no hablaba desde la amargura, aunque la situación que estaba pasando se prestaba para ello. Su rostro expresaba valentía, paz, serenidad, sabía en quién había creído. La palabra de Dios, dice la Biblia, que es la espada del Espíritu. Es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, penetra en nuestras vidas. Es una espada de dos filos que llega hasta lo profundo y discierne los pensamientos más escondidos. La palabra de Dios llega a donde nadie puede llegar. Pero en vez de usarla para mí, muchas veces la espada del Espíritu la usamos para espadear a los demás. Y atacamos a la gente y atacamos a nuestros seres queridos con la palabra de Dios. Esteban no solo comunicaba la verdad de una manera correcta, lo hacía de la forma correcta. Radiante, lleno de paz. No se veía temor o ansiedad en su rostro, se veía transformación, porque el rostro de cada uno de nosotros refleja la comunión con Dios. Amén. El rostro de cada uno de nosotros refleja muchas cosas. Tu rostro te vende. Mi rostro me vende. El rostro refleja la comunión con Dios que tenemos. Moisés bajó del monte Sinaí de recibir las tablas de la ley y el rostro le resplandecía. Y él ni se dio cuenta, había estado con Dios. Cuando estamos con el Señor, nuestros rostros cambian. Nosotros no nos damos cuenta, pero los que están alrededor nuestro sí se dan cuenta. ¿Qué expresa tu rostro? ¿Se puede ver calma, hermano? ¿Se puede ver sinceridad? ¿Se puede ver confianza? ¿Se puede ver amor de Dios? Cuando uno comunica, porque saben que hay predicadores que parece que les gusta que la gente se vaya al infierno. Porque si no crees te vas al infierno. ¿Están disfrutando o qué? A veces cuando uno comunica la verdad desde un corazón envenenado, no comunica necesariamente la gloria de Dios. Hay gente que cuando habla de Dios, más que arrepentimiento, provoca rechazo en las personas.
porque no lo hace de una manera con paz, no lo hace como Esteban. Muchos ganan la discusión, pero pierden a la persona. Tenemos que aprender a hablar, hermanos, porque el que aprende a hablar en esta vida gana. Puedo decir la verdad más grande, pero si lo digo de manera incorrecta voy a fracasar. Tercer manera en que vemos que en la vida de Esteban estaba llena del Espíritu Santo. Terminamos en la manera de morir. Dice Hechos 7:54, los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos ya no pudieron aguantar más, se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven, de un tal llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Estar lleno de Cristo es entregarse totalmente al Señor. Estar llenos de Cristo, alguien dijo, ¿cuál es la diferencia entre un buen hombre y un hombre de Dios? Que un hombre de Dios se entrega radicalmente, totalmente, rinde su vida, su corazón, lo entrega sin reservas a Dios. La muerte de Esteban no fue algo sin valor. La muerte de Esteban disparó una serie de acontecimientos tremendos en la iglesia. En primer lugar, Saulo, que estaba cuidando la ropa de los que lo estaban matando, fue tocado tan profundamente por el testimonio de Esteban y por las palabras que decía Esteban en el momento de morir, que a los pocos días aceptó al Señor en su corazón. Y este muchacho Saulo, que era el gran perseguidor de la iglesia, llegó a ser uno de los grandes campeones del evangelio, porque fue impactado profundamente por la muerte de Esteban. Inmediatamente después de la muerte de Esteban se desató una gran persecución en la iglesia. Felipe y Pedro salieron en viaje misionero. No fue en vano, hermanos. Esteban era un hombre que servía entre el pueblo, que tenía los pies sobre la tierra, pero su mirada estaba puesta en el cielo. Porque vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Dice, veo los cielos abiertos. Hermanos, nosotros tenemos que vivir con los pies puestos en la tierra. Pero tenemos que hacer lo que dijo Pablo, no busquen las cosas de este mundo. Pongan la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vivamos con los pies en la tierra, pero con la mirada puesta en el cielo. Para gente como Esteban, los cielos siempre están abiertos. ¿Por qué el Señor le permite semejante experiencia de gloria? Porque posiblemente el Señor quería darle ánimo, sabía que estaba terminando la carrera de su vida, que el cielo le esperaba. Tremenda la vida de Esteban. Semejante al Señor Jesucristo a la hora de morir. Al igual que su maestro entregó su vida orando por sus verdugos. Padre, ¿se acuerdan lo que dijo el Señor? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban repitió las mismas palabras, Padre, no le tomes en cuenta estos pecados. Porque una persona que está llena del Espíritu Santo está llena de perdón. Una persona que está llena de Dios está llena de perdón. Una persona llena del Espíritu Santo no solamente es una persona íntegra, no solamente es una persona que perdona, es una persona que siempre le va a dar la gloria a Dios. Vi los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Siempre una persona que está llena de Cristo le va a dar la gloria a Dios. Amén. Nos ponemos de pie.
Hermano, hermana, cuando pasemos por un mal momento en la vida, imitemos a Esteban. Pongamos la mirada en el cielo. Y en lugar de quejarse y en lugar de insultar, ponga los ojos en el cielo y haga lo que hizo Esteban, alabó al Señor. Dios no nos puso en este mundo para que nos quejemos, sino para que hablemos palabras de sabiduría. En los momentos finales de su vida, Esteban estaba hablando palabras de poder, palabras que impactaron la vida de Pablo, que llegó a ser el gran apóstol Pablo para el Señor. Aún en el momento de morir, él dio un buen testimonio con su vida. Cuando pasan cosas en nuestra vida que nos da ganas de enojarnos con todo el mundo, aún con Dios, aprender a hablar correctamente, porque cuando uno habla correctamente, se desata la opresión que hay sobre nuestras vidas y nos atamos a la bendición del Señor. Empezá a hablar correctamente como Esteban. Porque cuando uno habla palabras de quejas en los momentos duros de la vida, lo único que hace es atarme a la opresión. Pero cuando hablo palabras de sabiduría, me ato a la bendición del Señor. Señor, estamos de pie en esta mañana ante ti, diciendo que no somos nada, Señor. Tú nos encontraste un día. Estábamos perdidos en nuestros pecados. Nos salvaste, nos rescataste. Señor, que nunca perdamos de vista de dónde nos rescataste. Queremos imitar la vida de Esteban, un muchacho cuya vida trascendió, un muchacho común, ordinario, como todos, pero su vida trascendió porque estaba lleno del Espíritu Santo. Señor, tu palabra dice que pidamos ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros en esta mañana te pedimos dos cosas. Te pedimos sabiduría, Señor, y te pedimos ser llenos de Dios y del Espíritu Santo. Señor, cuando tú te mueves con libertad en nuestra vida, ocurren prodigios, señales y grandes cosas. Que tú te manifiestes con salvación en esta mañana. Que tú te manifiestes con sanidad, con poder en nuestras vidas. Rompiendo corazones que están duros a tu palabra. Arreglando relaciones en las familias. Trayendo calma y serenidad en medio de la tormenta, sabiendo que tú estás en medio de la barca. Te alabamos, Señor, en